El silencio de Diógenes. Una historia estoica en la era del scroll infinito. Parte 1. El espejo azul. En una ciudad ruidosa, donde las pantallas iluminaban más que el sol, vivía un joven llamado Elías. Tenía 27 años, una licenciatura en mercadeo digital, y un teléfono que lo acompañaba como si fuera una extensión de su cuerpo. No recordaba con exactitud cuándo fue la última vez que se sentó en silencio sin revisar su feed de Instagram, sus notificaciones de Twitter, o las stories de personas que jamás había conocido en persona. Elías no era infeliz. O al menos, eso creía. Tenía una vida correcta, trabajo remoto, amigos virtuales, un perfil cuidado al detalle y una rutina colmada de contenidos. Pero cada noche, justo antes de dormir, algo en su pecho se cerraba con la presión de lo no logrado. Veía cuerpos perfectos, viajes lejanos, gente sonriendo, parejas abrazadas. Y él, estaba solo. En un cuarto oscuro, con el rostro iluminado solo por la pantalla. La ansiedad no llegó como una explosión, sino como una niebla. Un día, al despertar, lo primero que hizo fue abrir TikTok. No por gusto, sino por hábito. Pasaron 40 minutos sin que se diera cuenta. Llegó tarde al trabajo. Se sintió culpable. Intentó compensarlo trabajando de más. Por la noche, el mismo ciclo se repitió. Y así, durante meses. Hasta que una madrugada, en la que no podía conciliar el sueño por revisar una y otra vez sus propias publicaciones, decidió levantarse. Caminó sin rumbo hasta un parque cercano. Y allí, en medio de la niebla literal de la madrugada capitalina, se encontró con algo insólito. Un hombre sentado en una banca, solo, sin celular, con la mirada clavada en el vacío como si hablara con el viento. ¿No se aburre, señor?, preguntó Elías, rompiendo el silencio. El hombre, de barba blanca, piel surcada por los años, y ojos de un azul inexplicablemente sereno, sonrió apenas. ¿Aburrirme? Estoy conversando con los dioses. Elías rió, incómodo. ¿Es usted filósofo? Un simple lector de Marco Aurelio, respondió el hombre. Y tú pareces alguien con muchas voces en la cabeza, pero ninguna es la tuya. Parte 2. El maestro de la niebla. Aquel fue el primer encuentro con Octavio, un viejo jubilado, lector incansable y amante del estoicismo. Desde entonces, Elías comenzó a visitarlo, curioso. Al principio, por evasión. Luego, por necesidad. Y más tarde, por hambre de paz. ¿Por qué me siento tan ansioso?, le preguntó una tarde, mientras ambos observaban las hojas secas caer. Porque permites que otros vivan dentro de tu mente, respondió Octavio. Porque no te has detenido a preguntarte qué puedes controlar, y qué no. Porque has confundido exposición con existencia. Elías guardó silencio. ¿Has leído alguna vez a Epicteto?, preguntó el anciano. No. Epicteto fue esclavo. No tenía nada. Y aún así, decía, la clave está en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Tú crees que tu ansiedad se debe a lo que ves. Pero en realidad, proviene de tu reacción a eso que ves. Y así comenzaron las enseñanzas. Sin pizarras. Sin textos escolares. Solo caminatas, silencios, y algunas citas que se quedaban rebotando en la mente de Elías durante días. Lo que perturba al hombre no son los eventos, sino su juicio sobre ellos. Epicteto, parte 3, Detox del alma. Días después de su primer encuentro con Octavio, Elías tomó una decisión valiente: desinstalar Instagram. No fue sencillo. Sus dedos se detuvieron antes de tocar el icono con la cruz. Su mente le susurraba que perdería contacto, presencia, validación. Pero recordó las palabras del anciano: lo que no controlas, no te pertenece. La primera noche sin redes sociales fue angustiosa. Sintió un hueco, como si hubiese perdido parte de su identidad. Miró el celular sin propósito. Lo bloqueó. Lo desbloqueó. Se acostó, dio vueltas, pensó en las notificaciones que no vería. ¿Alguien lo mencionaría?
¿Se olvidarían de él? Esa era su ansiedad, el miedo a no estar, a ser invisible, a no ser visto. Y sin embargo, ¿cuánto lo habían visto realmente? A la mañana siguiente se encontró con Octavio. No necesitó explicaciones. El anciano lo observó y dijo: has comenzado el camino más difícil, recuperar el dominio de tu alma. ¿Por qué se siente tan vacío? Porque tu mente era un teatro donde otros eran los actores. Tú solo sostenías las luces. Ahora que las apagaste, no sabes qué decirte. Elías respiró hondo. Por primera vez, en mucho tiempo, sin un estímulo externo que lo llenara. Y se sintió incómodo. No sabía estar con él mismo. ¿Qué hago con este silencio?, preguntó. Escúchalo. El alma no grita, susurra. Y los sabios aprenden a escuchar lo que hay entre pensamientos. Ese día Elías compró una libreta. Octavio le había hablado del journaling estoico. No necesitas likes. Necesitas lucidez. Cada noche, antes de dormir, comenzó a escribir. ¿Qué pensamientos me dominaron hoy? ¿Cuál fue mi reacción ante algo que no podía controlar? ¿Fui virtuoso? ¿Moderado? ¿Justo? ¿A qué me apegué innecesariamente? Parte 4. La dicotomía del control. Durante semanas, Elías siguió en su proceso de desapego. Aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarse, a distinguir entre deseo y necesidad, a mirar a otros sin sentirse menos. Una tarde, mientras caminaban entre árboles, Octavio sacó un pequeño libro de su bolsillo. Aquí, dijo, está la clave para liberarte de esa ansiedad, la dicotomía del control. Le entregó un fragmento. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros impulsos. De nosotros no dependen los cuerpos de otros, sus acciones, su fama o su fortuna. Epicteto, Enquiridión. Elías, añadió Octavio, cada vez que sientas ansiedad por redes, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa desde la virtud. Y así lo hizo. La próxima vez que vio una historia de alguien triunfando en su campo, en lugar de sentirse inferior, se dijo: no controlo su éxito, pero sí controlo cómo reacciono ante él. No necesito competir, solo ser coherente con mi camino. Elías comenzó a cambiar su enfoque. En lugar de preguntarse qué mostrar al mundo, se preguntaba qué cultivar en su alma. Parte 5. El enemigo invisible. A medida que pasaban los días, Elías se sentía más ligero, pero también más solo. Se dio cuenta de que muchas de sus interacciones sociales habían sido superficiales, alimentadas por emojis, corazones y filtros. Al dejar atrás las redes sociales, no solo se distanció de los perfiles digitales, sino también de personas que nunca lo habían conocido realmente. Siento que no tengo con quién hablar, le confesó a Octavio una mañana de sábado, en medio del parque aún húmedo por el rocío. ¿Y acaso tener a muchos es mejor que tenerte a ti mismo? Elías frunció el ceño. No entiendo. Octavio se inclinó levemente hacia él, como si fuese a contarle un secreto. El peor enemigo del hombre moderno es el miedo al vacío. Por eso llenan cada instante con sonidos, vídeos, opiniones, apariencias. Pero tú, joven, has decidido quedarte con el silencio. Y en el silencio, se escucha la verdad. Ese día, Octavio habló más que de costumbre. Le explicó que los estoicos entrenaban su mente como un músculo. Que la ansiedad era, muchas veces, la incapacidad de estar con uno mismo sin estímulos. Que solo quien ha logrado dominar su pensamiento puede verdaderamente liberarse del juicio externo. ¿Sabes por qué eres esclavo de las redes, Elías? Porque tu alma busca ser confirmada por los ojos de otros. Pero los estoicos enseñan que solo tú debes ser el testigo de tu vida. Y ese pensamiento fue una revelación. Parte 6. El arte de la inacción. Un martes por la tarde, mientras trabajaba desde su laptop, Elías sintió un impulso. Quería volver a revisar sus redes.
no por algo en particular, sino porque su mente, inquieta, buscaba distracción. El dedo se movió automáticamente al icono de descarga. Se detuvo. Miró la pantalla. Y recordó la frase de Marco Aurelio que Octavio le había recitado días antes. Si algo externo te afecta, no es eso en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y eso, puedes cambiarlo ahora mismo. Cerró la laptop. Se levantó. Y se fue a caminar. Ese acto, aparentemente insignificante, fue una victoria estoica. No reaccionó. No cayó. Observó el impulso, lo dejó pasar, y eligió actuar desde la razón. Durante su caminata, observó rostros en cafeterías, todos iluminados por pantallas. Gente que ya no se miraba, que vivía hacia afuera, que temía al presente. Y entendió que había comenzado a vivir un nuevo tipo de libertad, la de no depender de ser visto. Parte 7. La prueba del juicio. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Su expareja, Sofía, lo había visto en una fotografía grupal y quiso saber cómo estaba. La conversación fue cordial, hasta que surgió la inevitable pregunta. ¿Ya no usas redes?, dijo, con un tono casi de sospecha. No. Hace meses que las borré. ¡Guau! ¡Qué radical! ¿Estás bien? Elías sonrió. En otro tiempo, habría sentido la necesidad de justificarse, de defenderse, de demostrar que sí estaba bien. Pero ahora, simplemente respondió. Estoy más conmigo. Sofía no entendió del todo. Y no importaba. Esa noche, Elías escribió en su diario. Hoy enfrenté el juicio externo. No sentí la necesidad de explicarme. Estoy aprendiendo a vivir sin la mirada de aprobación. Parte 8. El juicio del sabio. Tiempo después, Octavio lo invitó a una tertulia filosófica. Había otros jóvenes, algunos estudiantes, otros adultos mayores. Se hablaba de Séneca, de las cartas a Lucilio, de cómo vivir con virtud. Al terminar la reunión, uno de los asistentes le preguntó: ¿Y tú, Elías, qué haces? Y por primera vez, no pensó en su cargo, en su bio de LinkedIn, ni en su número de seguidores. Solo dijo: intento vivir sin fingir. El grupo lo miró con sorpresa. Y Octavio asintió. Elías supo entonces que el camino no tenía vuelta atrás. Ya no era un espectador pasivo. Estaba forjando carácter. Aprendiendo a estar en paz en medio del ruido. Viviendo según la razón, no la reacción. Parte 9. La tormenta silenciosa. Un viernes cualquiera, la ciudad fue azotada por una noticia viral. Un escándalo en redes sociales relacionado con uno de los influencers más seguidos del país. Los medios digitales explotaron, los hashtags se multiplicaron como hongos tras la lluvia. Opiniones, burlas, memes y juicios brotaban por doquier. Elías, que ya no estaba en esas plataformas, recibió la noticia a través de un compañero de trabajo. ¿Viste lo que pasó con Dante Aroca? Se le cayó toda la carrera por un solo vídeo, le dijo, mostrándole la pantalla con una sonrisa cómplice, casi morbosa. Elías no miró. Solo respondió con calma. ¿Y en qué te mejora saber eso? El compañero se quedó en silencio. Esa noche, mientras caminaba hacia el parque, Elías sintió algo curioso. No era alegría ni desprecio. Era claridad. La claridad de no necesitar participar en el juicio público, de no ceder su alma a la indignación ajena, de no construir su identidad sobre las ruinas del otro. Cuando llegó al banco donde solía encontrarse con Octavio, lo encontró solo. Más delgado. Más callado. Pero con la misma mirada que contenía siglos. Hoy todos gritaban. Y tú viniste aquí a escuchar. Eso te distingue. Octavio, ¿por qué tanta gente necesita ruido? Porque el silencio revela quiénes son. Y eso asusta. Elías miró al cielo, que se iba cubriendo de nubes oscuras. ¿Y si el mundo se vuelve más caótico,
más superficial, más ruidoso? Entonces tú deberás volverte más firme, más profundo, más sereno. Una ráfaga de viento levantó hojas secas. Octavio se puso de pie con esfuerzo. Es hora de que te sientes tú solo en esta banca. Yo he terminado mi parte. Elías quiso preguntar si no volvería, pero entendió que los sabios no se despiden. Solo dan paso. Parte 10. El estoico digital. Pasaron los meses. Elías volvió a redes sociales, pero no como antes. Su cuenta estaba vacía. Solo una publicación, una hoja en blanco con una frase. Nada externo puede robarte la paz si decides protegerla. Sus amigos comentaron. Algunos con sarcasmo, otros con respeto. Pero él no respondió a ninguno. Ya no vivía por el eco, sino por el propósito. Ahora publicaba una vez al mes. Reflexiones breves. Imágenes simples. Silencio entre cada palabra. Y cada mañana, antes de encender su computadora, encendía una vela pequeña y leía una página de meditaciones. Su ansiedad no desapareció por completo. A veces regresaba en forma de duda, de necesidad, de comparación. Pero ahora sabía qué hacer. Respiraba. Preguntaba. ¿Esto depende de mí? Si no, lo soltaba. Sí, actuaba con virtud. Un día, caminando por la misma banca donde todo comenzó, encontró a un joven con el rostro tenso, con el pulgar deslizando compulsivamente sobre el celular. Elías se acercó, sin invadir. ¿Te pasa algo? El joven, sobresaltado, lo miró. No lo sé, creo que estoy agotado, de ver todo, de no estar en nada. Elías sonrió con suavidad. Sacó de su bolsillo un pequeño libro de tapa gastada. Se lo entregó. Enchiridión, Epicteto. Aquí comienza la paz, dijo. Pero tendrás que apagar la pantalla para escucharla. El joven lo observó con desconfianza. Luego bajó la mirada al libro. Y en ese momento, Elías entendió que el legado de los sabios no es salvar al mundo, sino enseñar a alguien a salvarse de sí mismo. Epílogo. Elías nunca fue famoso. Nunca tuvo millones de seguidores. Pero sí alcanzó algo que pocos logran, ser dueño de su alma en la era de la distracción. Y en cada paso, cada respiración consciente, cada decisión guiada por la razón y la virtud, había un eco antiguo, una llama encendida por hombres que, siglos atrás, ya sabían que el mayor poder humano es la libertad interior. Porque, en un mundo donde todos gritan por ser vistos, ser invisible y en paz, es el acto más radical de sabiduría.